queremos hablar de la pandemia porque se están presentando en el país cifras de contagios de COVID-19 que no veíamos desde hace 7 meses, lo que por supuesto preocupa al sistema sanitario. Vamos a tomar contacto con Andrea Pino para conocer todos los detalles. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Queremos saber cuál es la foto al día de hoy, en qué momento de la pandemia estamos. Estamos junto a la doctora Daniela Silva, jefa de la urgencia de la clínica alemana, para saber un poco más cómo estamos en relación a las últimas semanas. Doctora, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Hola, Natalia. Hola, Polo. Buen día. Doctora, ¿cómo estamos hoy en la urgencia, en los ingresos a UCI? ¿Cuál es el perfil de los pacientes que están llegando a la clínica? Hola, mira, la verdad es que el perfil de los pacientes que están llegando hoy día a la urgencia es un perfil absolutamente diferente al perfil que veíamos previamente. En las últimas semanas, primero nos hemos dado cuenta cómo la demanda asistencial ha aumentado muchísimo y ha aumentado en base a pacientes que son más bien pacientes jóvenes, que no tienen comorbilidades y que presentan un resfrío común, son de muy baja complejidad, a diferencia de la primera hora, donde eran pacientes con síntomas respiratorios graves que llegaban y que requerían hospitalización. Ahora no, el paciente entra por la urgencia por síntomas respiratorios altos, que son congestión nasal, dolor de garganta, cefalea, mialgias, que es dolor de cuerpo, y después se puede ir para la casa y generalmente no avanza a las etapas más graves del COVID, como lo veíamos al principio de la pandemia. Doctora, ¿cuál es la realidad de la UCI hoy y qué pacientes se agravan? ¿Cuál es el perfil de los pacientes que están ingresando hoy a las UCI? A ver, los pacientes que ingresan hoy a las UCI son pacientes, se mantienen los pacientes mayores, ahora se agregan los pacientes que no están vacunados, pacientes que no tienen esquema de vacunación completo, pacientes que tienen comorbilidades como obesidad, y eso te podría decir que son los pacientes que principalmente son los que uno pudiese predecir que van a llegar a UCI. Además de otros factores que uno ve en la evolución de la enfermedad, cuando ya tienen la enfermedad. Pero sí podemos ver cómo la vacunación sí es un factor importante para que los pacientes puedan llegar a la UCI, o quizás no siempre a la UCI, pero para que se hospitalicen, de todas maneras. ¿Qué pasa con los exámenes PCR? ¿Aumentó también la demanda a propósito del alza importante de casos que hay en las últimas 2 semanas? Absolutamente, aumentó mucho la demanda las personas que quieren hacer PCR. Aumentó la demanda de pacientes asintomáticos y pacientes sintomáticos que están solicitando realizarse PCR. Antes hacíamos 100 PCRs diarias, hoy día hemos llegado a hacer 1100 PCRs diarias con una positividad que ha alcanzado sobre un 15%. Estamos trabajando a máxima capacidad todos los servicios de la clínica alemana para poder dar abasto con la cantidad de PCR que se están tomando todos los días aquí en esta institución. ¿Qué proyectan para los próximos días o las próximas semanas? Es difícil proyectar en cuanto a cómo hacer la consulta, la demanda por PCR, dado que esto es absolutamente nuevo y el patrón que se ha dado en estas últimas 2 semanas es distinto a lo que se dio antes. Pero creemos que va a haber un incremento sostenido de las personas que van a querer tomarse las PCR y por eso estamos preparándonos para eso. Entendiendo que están trabajando máxima capacidad en la toma de exámenes y también en la urgencia, ¿cómo está la ocupación en las UCI? ¿En las UCI? Sí. En proporción de pacientes COVID, no COVID. Mira, más que la ocupación en las UCI, porque la ocupación de las UCI es bien importante, yo creo que las UCI están ocupadas por pacientes COVID por la misma enfermedad del COVID, pero también por pacientes que tienen otras enfermedades y que también tienen COVID. Me explico. Paciente politraumatizado, chocó en auto y tiene COVID. Y se tiene que ir a una UCI COVID. O sea, ya no es solamente el paciente que se hospitaliza por una insuficiencia respiratoria a propósito del COVID. O sea, se hospitaliza por otra enfermedad y tiene un COVID. Entonces, en base a esos pacientes es que se nos están llenando las camas. Pero hoy día más que la ocupación hospitalaria es el aumento de pacientes que no requieren hospitalización,
el que nos tiene los sistemas, en el fondo, funcionando a su máxima capacidad. Y es por eso que insisto que los servicios de urgencia se encuentran atochados en ese sentido, porque la gente se siente mal, y se siente muy mal. Esto es parecido como la gente se siente con una influenza y consulta a los servicios de urgencia y hay pacientes que llegan más graves y en el fondo uno tiene que atender a los pacientes más graves y todos los pacientes que son contacto estrecho y que se sienten más mal porque están más resfriados van quedando más hacia la cola y se empiezan a acumular en las salas de espera y finalmente la cola se forma en la urgencia. ¿Te das cuenta? Hay una pregunta desde el estudio. Natalia, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quisiera preguntarle por algo que hizo hincapié ayer el Ministerio de Salud que tiene que ver con las mascarillas. Llamaron a no usar directamente las de tela porque entendiendo que la contagiosidad de Omicron es mucho mayor incluso que Delta. Ahora, respecto a ese punto, quisiera preguntarle cuáles son las mascarillas ideales y cuánto tiempo hay que usarlas, porque uno incluso puede ver en la calle que venden las que parecen quirúrgicas y de repente no lo son. ¿En qué fijarse al momento de comprar, por ejemplo, una mascarilla y cuánto tiempo usarla? Bien, sí, las de tela no sirven, las de esponja no sirven, las de tela no sirven, las de esponja no sirven, las de las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas quirúrgicas de 3 capas son las que sirven, las de 2 capas o la de 1 capa también sirven pero con menor efectividad y esas hay que estar recambiándolas cada 2 horas aproximadamente. Y las que sirven sí o sí son las N95, las KN95 y en el fondo todo el resto que tenga algún tipo de certificación. Pero N95, KN95 son las que tienen que usar. Bien, le agradecemos, doctora, a la doctora Daniela Silva, jefa de la urgencia de la Clínica Alemana, por estas últimas recomendaciones y para saber también en qué momento de la pandemia estábamos. Conversábamos fuera de cámara, 4ª ola, un aumento sostenido de casos. Difícil proyectar lo que va a suceder, pero se espera que los casos sigan aumentando los próximos días, así que a cuidarse este fin de semana, momento quizás de encuentro para muchas personas, así que a tener en cuenta que vamos al alza en el número de casos diarios. Nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias, Andrea, gracias también a la doctora. Buenos días.